Bueno, mis hermanos, vamos a seguir entonces con el tema que hemos venido tratando. Y el tema que hemos venido tratando durante estos miércoles, pues es, no sé si de pronto alguien me lo puede ayudar a decir. La santidad y la vida cristiana. Amén. La santidad y la vida cristiana. Ya hemos hablado de la vida cristiana, hemos hablado durante no sé cuántos meses, ya venimos hablando. Y en cuanto a la santidad, ya llevamos 11 secciones, o llevamos 10 secciones y 11 con esta que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a leer un versículo en el nombre del Señor Jesucristo que está en Santiago, donde leímos al iniciar. Ustedes recuerdan Santiago, el capítulo 1 y el versículo 26. Amén. Leímos en Santiago el capítulo 3, pero ahora vamos a leer el versículo Santiago 1, 26. Santiago el capítulo 1, el versículo 26. Una vez más, bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos alegra que estén aquí con nosotros en este culto maravilloso. Tenemos personas de Sarasota, de Bradenton, de México, de Colombia. Así que para todos el Señor Jesucristo les bendiga y bienvenidos. Amén. A falta de pronto un solo grupo aquí en Sarasota, en este culto hay ya varias naciones. Qué bendición. El versículo 26 dice de la siguiente manera: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Si ustedes recuerdan lo que leímos al iniciar en Santiago el capítulo 3, había un tema central. ¿Cuál era el tema central? La lengua. La lengua. Así que hoy vamos a hablar, confiando en el Señor Jesucristo, de la lengua, hablando en cuanto a la santidad. Recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Y necesitamos ser santos. Necesitamos estar en santificación. Necesitamos estar preparados. Y estamos viendo en este tema de la santidad algunos puntos o algunos apartes que nos impiden que lleguemos a la santidad, o que lleguemos a ser santos, o lleguemos a ser perfectos en la presencia del Señor. Entre ellos un miembro muy pequeñito, 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 como es... ¿Cómo es qué? La lengua. La lengua, la lengua. No sé si todos pueden sacar la lengua un momentico. Sacar la lengua. Hay personas que tienen la lengua muy larga, pero no porque se hable mucho, sino porque de verdad se tocan hasta la nariz. Otros llegan hasta por acá. Y vamos a hablar acerca de lo que es la lengua. Todos estos temas que hemos venido tratando o tocando nos ayudan o nos dificultan a ser santos. Y la lengua también es una parte que nos dificulta muchísimo para llegar a lo que es la santidad. ¿Cuántos quieren ser santos? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Amén, amén. Amén, sí, Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, debemos saber manejar la lengua. Mire, Dios nos ha dado 2 ojos para ver mejor, 2 oídos para escuchar mejor, pero solamente nos ha dado una boca y una lengua. Eso quiere decir que para que hablemos menos, porque el hablar mucho de mal procede, y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Está bien, nosotros debemos hablar y podemos hablar y tener conversaciones largas, extensas, pero siempre cuidando de lo que hablamos. Porque
la lengua o nuestra vida, nuestro ser, a veces somos muy ligeros para hablar. Y cuando somos ligeros para hablar, nos podemos comprometer y podemos dañar a alguien. Para matar a una persona no se necesita tener un arma. Con la lengua se puede matar a una persona. Con la lengua se puede dañar un hogar. Con la lengua se puede atrofiar la mente de un niño y ese niño levantarse diciendo: es verdad, yo no sirvo para nada, porque no sabemos manejar la lengua. Aunque ya llevemos años en el Evangelio, pero si el Señor nos permite tocar este tema de la lengua hoy, es porque algunos de nosotros la podemos estar necesitando o podemos estar necesitando este tema de lo que es la lengua. Entonces, como cristianos, debemos aprender a manejar la lengua. Debemos aprender a hablar. Debemos saber lo que hablamos y sostener lo que hablamos. No debemos caer en chismes. Aquí ya empezamos entonces a mirar algunos apartes que nos impiden ser santos o llegar a la santidad que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Así que en otras palabras, el chisme no debe estar en la iglesia. Un hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo no debe ser chismoso. Y ya conocemos esa palabra, chismear. Bueno, aquí tenemos personas de México que no sé, de pronto la misma palabra se utilice allí en México, pero aclaremos que el chisme es como hablar de alguien por hablar, dañar la vida de alguien, dañar un hogar, quitarle la imagen a alguien, a veces sin, o a veces no, casi el 100% sin un sustento. Conozco un dicho que dice: chisme averiguado, chisme nunca acabado. Si usted algún día ha entrado en un chisme o lo han metido en un chisme, empiece usted a indagar. ¿A usted quién le dijo? No, a mí me dijo fulano. Vayan de esa persona. ¿A usted quién le dijo? No, a mí me dijo esta otra persona. Vayan de esa otra persona. ¿A usted quién le dijo? No, esta otra persona que está allá. No, a mí me llamaron por teléfono. No, yo lo escuché. Estaba en una pared, detrás de una pared y lo escuché. Pero al último no sé quién fue. Y usted nunca va a encontrar la persona que realmente lo dijo. Chisme averiguado, chisme nunca acabado. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no debemos andar chismeando entre el pueblo. De hecho, mi Biblia en la antigua versión lo dice así, y para el pueblo de Israel, en el tiempo de la ley, la Biblia dice así: no andaréis chismeando entre el pueblo. Hay personas que se especializan en hablar de las demás personas. Hay personas que se especializan en indagar la vida de las demás personas y eso no es favorable, no está bien, no es coherente para un hijo de Dios que quiera ser santo y que quiera estar bien en la presencia del Señor. El que anda en chismes, dice la Biblia, descubre el secreto. Hay cosas que a usted se lo cuentan en secreto y le dice: por favor, ayúdeme a orar, hermano, mire, estoy pasando esta situación. Pero esa persona, si es chismosa, entonces va y lo habla con la otra persona, con el hermano, con el amigo, con la amiga. Algunos inclusive hasta lo colgarán por los medios de comunicación, así no sea el Facebook, sino que puede ser el WhatsApp, el grupo familiar, lo que sea. Pero entonces descubre el secreto. Por eso, un hijo de Dios no debe andar chismeando entre el pueblo. Es más, hablando de la lengua, en Proverbios el capítulo 6 y el versículo 16, entre las 7 cosas que aborrece Jehová, entre las 6 cosas que aborrece Jehová y aún la 7ª abomina su alma, de número 2 aparece la lengua mentirosa. Mire, hay hermanos en la iglesia que son mentirosos, hermanos y hermanas, ¿no? Que son mentirosos. Hay hermanos y hermanas que no le dicen la verdad ni siquiera al médico cuando van a consulta. Y ellos mismos se creen la mentira y continuamente están diciendo mentiras y mentiras y mentiras. Yo conozco personas que hay que creerles la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que hablan.
porque ya sabemos que es una mentira. Entonces, la lengua mentirosa la aborrece nuestro Dios. Y la séptima que abomina el Señor, vamos a mirarlo ahí en Proverbios, el capítulo 6, el versículo 16, la séptima es el que enciende rencillas o discordia entre los hermanos. Y usted se preguntará, ¿cómo se enciende rencillas o discordia entre los hermanos? Hablando, ¿cierto? Diciendo fulano es así, fulano es lo otro. Y yo no sé si usted en algún momento le han metido o ha caído en un chisme, o han hablado de usted hasta cosas que ni siquiera se ha pasado por su mente. Cosas que usted, pero ya el chismoso como que se ha metido en su mente, no, esta persona va a hacer esto y esto. No, esta persona va a viajar o dijo esto, ha dicho lo otro. Y usted ni siquiera ha abierto sus labios. Entonces, el que siembra discordia entre hermanos. La lengua, mis hermanos, que el Señor nos ayude a manejarla. Porque si manejamos la lengua, podremos manejar todo el cuerpo. Es más, el que aprende a manejar la lengua no se mete en problemas jamás. Nunca se mete en problemas. Que el Señor nos ayude. Amén. Por lo tanto, no debemos chismear, no debemos calumniar a una persona. Hay chismes que se pueden volver una calumnia. Y esa calumnia, es más, si lo miramos desde el punto de vista de derecho, de la ley civil, eso tiene castigo. El calumniar a una persona sin ninguna base, sin ningún fundamento. Y mucho más, algo que no tiene que ver nada con nuestra vida, que ni siquiera nos afecta a nosotros. Por lo tanto, no debemos calumniar. La iglesia no debe calumniar. Un hijo de Dios no debe calumniar. Debemos aprender a manejar la lengua y a tener quieta la lengua. Amén. También nosotros como hijos de Dios no debemos reprochar. Y no en el sentido de pronto no estar de acuerdo en algo, sino de siempre estar como hablando, esto es así, no, eso está mal, el líder está mal, no es que el líder está en pecado, no es que el pastor no oró, es que la esposa del pastor esto, es que el hijo del pastor, es que la directiva tal, no es que el hermano tal, la hermana tal, es que los jóvenes de la iglesia, es que los niños, y siempre están reprochando y reprochando y reprochando. Y hay personas que van a la iglesia solamente como a eso, como a captar las cosas, y después llegan a la casa y empiezan a hablar, no a hablar del mensaje, no de pronto a sacarle el extracto del mensaje, sino que empiezan a hablar, si viste a fulano de tal, si viste a la hermana, si viste al hermano, uy, lo que el pastor dijo, eso era para fulano de tal, eso era para la familia de allá, y siempre están reprochando, reprochando, reprochando. Hermanos, eso es muy, pero muy delicado, y eso no da a entender que hay santidad en una persona. Que el Señor nos ayude y que podamos entender lo que nos ha enseñado la palabra, y está en la palabra y nos enseña la palabra. No debemos chismear, no debemos calumniar, no debemos reprochar y no debemos sembrar discordia entre hermanos. Eso es allá en el mundo, eso es allá la gente que no conoce de Dios, las personas que no conocen el amor de Dios, las personas que están siendo inducidas por el enemigo para que siempre estén peleándose entre ellos, peleándose entre las familias, peleándose entre los vecinos, siempre creando discordia. Por lo tanto, en la iglesia no debe haber discordia. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Lamentablemente hemos encontrado personas en la iglesia así, sembrando discordia, chismeando, calumniando, reprochando todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se propone, todo lo que propone la directiva X o Y, pero todo esto, hay personas que son especialistas en estar en esa situación de estar chismeando y creando discordia, calumniando, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque la persona que vive en ese medio
es una persona que demuestra que no tiene santidad y que le hace mucha falta llegarse a los pies de Cristo. En otras palabras, como decía alguien por allí, necesita darse una pasadita por el Calvario, por la cruz del Calvario, darse una bañadita por la sangre preciosa del Señor Jesucristo para que el Señor le perdone esa situación. También nosotros como cristianos no debemos jurar. La Biblia nos dice y nos aconseja que no debemos jurar, ni siquiera por el cielo, tampoco jurar por la mamá. Hay personas que dicen, te lo juro por mi madre, y hay hermanos que dicen así, bueno, tantas cosas, ni por el cielo, ni siquiera por la tierra, dice la Biblia, menos por el nombre del Señor, dice, no tomarás el nombre del Señor en vano y no jurarás, dice en los 10 mandamientos, amén. Así que no debemos jurar. Lo que nos aconseja la Biblia es, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que pasa es que la persona que es chismosa, la persona que le gusta sembrar discordia, la persona que es mentirosa, a lo último para que le crean tiene que decir, no, mira, te lo juro, pero no hay necesidad. Si tu palabra es sí, sí o no, no, como dice la Biblia, si tu palabra es verdad, si tú haces valer tu palabra, de hecho hay personas que dicen, mi palabra es un testamento y yo la hago valer. Antiguamente, inclusive para hacer un negocio, no se necesitaba firmar ningún documento de compraventa. Con que la persona dijera, cuenta conmigo, yo hago ese negocio, yo te pago mañana. Es mañana, era mañana. Si te pago tal día, es tal día. Y la palabra se hacía valer. Ya lamentablemente ahora ya no se confía en nadie, ya no se cree en nadie. De todas maneras hay personas que cuando hablan mucho, hay otras personas que las están escuchando y dicen, este que habla tanto, no sé si ustedes han escuchado esa expresión. Esas personas que hablan mucho como que a mí no me convence. Hay personas que lo dicen. Entonces, mis hermanos, esas personas que hablan mucho y que a lo mejor mienten y dicen mentiras y calumnian y chismean y tal, a lo último para que le crean en algún momento determinado de su vida, tienen que decir, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos. Pero la Biblia lo que aconseja es que no debemos jurar. Tenemos que cuidar eso. Por eso tenemos que cuidar nuestros labios, nuestras palabras, cuidar nuestra lengua, lo que nosotros decimos, tenemos que hacerlo y que el Señor nos ayude por medio del Espíritu Santo a controlar nuestra lengua. Nosotros podemos ver lo que veamos, oír lo que oigamos, pero no hablar tanto. Más bien hablar con el Señor. Lo que usted vea, lo que usted oiga, más bien llévelo a los pies de Cristo. Vaya y ore por el hermano, ore por la hermana, ore por la familia, ore por el necesitado, oremos los unos por los otros, pero no empecemos a hablar de X o de Y persona. Cuidemos nuestra lengua, cuidémosla, porque es muy, muy importante. Eso, cuando la cuidamos, indica que hay santidad en nuestra vida. Pero cuando dejamos que la lengua vaya y hable y esto y lo otro, entonces podemos entender que ese hermano o esa hermana le falta santidad. Por lo tanto, no debemos tampoco tomar el nombre del Señor en vano. Hay personas que juegan con el nombre del Señor. Hay personas que cuentan chistes jugando y para hacer reír a las personas en el nombre del Señor, y toman a la iglesia por burla y ponen a la iglesia por burla, los pastores por burla, y sacan chistes bíblicos y sacan chistes de los cultos, de las homilías y de todo esto. Pero mis hermanos, todo esto no está bien. No está bien. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde de caer en esta situación, porque es falta de santidad. De hecho, hay personas que les gusta contar chistes, y bueno, yo en algún momento conté muchísimos chistes, pero después me di cuenta que no es tan bueno, no son tan buenos. Hay algunos que son buenos y bien, que no hay necesidad de que usted le invente, pero hay chistes que para poder usted
que encontrarles como la gracia. La persona que le cuenta el chiste tiene que aumentarle, tiene que poner un doble sentido. La persona tiene que hasta jurar y decirle, mira, te lo juro, y hacer tantas cosas para que el chiste sea creíble. Pero entonces ahí es donde dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Hay chistes que se pueden contar, pero ya vivir y coger esto de chismes y de chiste o de esto y mucho más, jugar con la Biblia, jugar con las cosas de la iglesia, jugar con lo sagrado, con lo santo, que el Señor nos guarde. La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. El nombre del Señor es para algo serio. Es para reprender demonios, es para reprender enfermedades, es para invocarlo en el momento de la necesidad, de la angustia, del dolor, es para alabarlo, es para glorificarlo, es para enaltecerlo. La persona que utiliza el nombre del Señor para estas cosas es una persona santa. Pero el que usa el nombre del Señor para reírse, para burlarse, para chismear, para crear discordia, para esto y para lo otro, esa persona le falta santidad. Hay personas que pronuncian maldiciones y siendo cristianos, y yo por lo menos les he escuchado, yo no sé si usted lo ha escuchado, hermanos que, perdóname la expresión, maldita sea tal cosa, no, que no sé qué, este trabajo, esto, y empiezan a maldecir y a maldecir y a maldecir. Ese hermano le falta santidad. Lo leímos aquí en Santiago, el capítulo 3. ¿Cómo es posible que por una vertiente de agua salga agua salada y agua dulce? Yo no sé si ustedes hayan visto eso, pero creo que eso es imposible. Eso es imposible. O sale agua dulce o sale agua salada. Nosotros como hijos de Dios, por nuestros labios, por nuestra lengua, deben de salir solamente bendiciones. Deben de salir palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de gozo, palabras de exaltación a nuestro Dios, de adoración, glorificar a nuestro Dios. Pero nunca deben salir palabras feas, palabras deshonestas, palabras de maldiciones. Hay personas que maldicen el día, maldicen el trabajo, hay personas que maldicen sus jefes, hay personas que maldicen inclusive hasta sus hijos, hay hijos que maldicen sus padres, pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestra lengua, no decir maldiciones, que el Señor nos ayude a hablar, nos enseñe a hablar y a manejar este pequeño instrumento que se llama lengua y que puede encender un gran fuego. Un pequeño comentario puede hacer grandes daños, así como un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Asimismo, un pequeño comentario, una pequeña desaveniencia en una palabra que usted diga a alguien con un doble sentido, con un chisme, con una calumnia, con un reproche, usted puede sembrar una discordia y usted puede jurar el nombre del Señor en vano, tomar el nombre del Señor en vano, pero que el Señor nos guarde. Hay poder en el nombre de Jesús. También vituperar. Un cristiano no debe vituperar. No debe mentir, no debemos mentir. La mentira no es de un hijo de Dios. La mentira es del enemigo. De hecho, el Señor identificó al enemigo y le dijo, él es mentiroso porque él miente desde el principio. Aleluya. Así que todas las personas que mienten les falta santidad. Un hijo de Dios que mienta no está bien. Que el Señor nos guarde. La Biblia lo que dice en Efesios el capítulo 4, a partir del versículo 17 en adelante, que es la vida cristiana, donde hay consejos para todos nosotros como hijos de Dios. En uno de los versículos dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros ya no somos de la mentira, nosotros somos de la verdad. Por lo tanto, debemos predicar la verdad, hablar con la verdad. La persona que dice sí o no, siempre va a estar hablando con la verdad. Sí, esto lo apoyo, esto me gusta, eso lo dije yo. No, esto no lo dije yo. Y no va a haber ningún problema. Así que
El Señor nos guarde de mentir, porque la mentira no es de un hijo de Dios. Tampoco un hijo de Dios debe usar palabras ociosas, palabras deshonestas. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Por eso el Hijo de Dios que maneja bien la lengua, sus labios, su boca, entonces esa persona va a siempre a estar con palabras que alaben y glorifiquen a Dios, palabras siempre que ayudan a otras personas, palabras de motivación espiritual, siempre. Pero una persona que le falte santidad, vamos a encontrar en esa persona o palabras ociosas, un lenguaje provocativo, un lenguaje indecente, un lenguaje obsceno, un lenguaje con doble sentido, que muchos, inclusive muchos hermanos de la iglesia han caído en ello, pero nosotros como hijos de Dios no podemos caer en esta situación. Así que, mis hermanos, la lengua es algo muy, pero muy delicado. Aleluya. Tan delicado es que el Señor nos aconseja que tenemos que decir sí, sí o no, no. Mire lo que dice el versículo 11 de Santiago, el capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino que eres juez. Nosotros no somos jueces. Hay personas que se convierten como jueces, tratando de juzgar esto sí, esto no, y hablando y con su palabra y con su palabrería, entonces no cumplen la ley, sino que como que juzgan a la ley de Dios, a la ley divina, juzgan la palabra del hermano, juzgan la intimidad del hermano, juzgan la espiritualidad del hermano, y por eso nosotros no debemos caer en esa situación. Que el Señor Jesucristo nos guarde. El versículo 12 del capítulo 5 de Santiago: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que cuando uno habla de más, cuando uno habla de más de lo necesario, podemos caer en condenación. ¿Cuántos hemos dicho alguna cosa en algún momento que después decimos: Señor, ¿qué fue lo que dije? No lo hubiera dicho. Pero ya después de que usted y yo lo digamos, ya es muy difícil devolverlo. Es muy difícil arreglar las cosas. Aunque se pida perdón, en la vida de alguien ya quedó sembrado eso. Hay muchas cosas, mis hermanos, y ya con esto termino, que no se pueden devolver. Hay muchas cosas que no se pueden devolver. Y entre esas tres cosas, en esas tres cosas que voy a mencionar, se puede reducir todo. Número 1, la flecha lanzada. Después de que usted estiró el arco y soltó la flecha y se fue, usted ya no puede devolverla. Ya no puede devolverla. Número 2, el tiempo perdido. Ya no se puede devolver. Ya usted nunca podrá recuperar ese tiempo. Y número 3, la palabra hablada. Después que usted y yo hablemos algo, si es de bendición, gloria a Dios. Pero si es algo malo y si es de alguien, ya no lo podemos devolver. Por mucho que usted lo diga en público, por mucho que usted pueda resarcir o tratar de resarcir lo que usted dijo, créalo, mi hermano y mi hermana, que va a ser muy, pero muy difícil. A lo mejor con alguien pueda que lo arregle, pero en la vida de alguien o en la mente de alguien, va a quedar eso que usted dijo. Y ya eso va a ser un tremendo problema. Así que, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayude
Amén, amén. Amén. Que el Señor Jesucristo nos ayude a manejar nuestra lengua y que podamos decir, hablar lo que es necesario, decir lo necesario, porque si uno dice algo de más, de mal procede y podemos caer en condenación. Que el Señor Jesucristo nos ayude